Y esperamos de que les guste estas dos conferencias que tenemos, ¿no? Y vamos a iniciar esta tarde. Les pido que por favor los que están atrás avancen un poquito para poder llenar las partes de delante, tomar fotos y ver que el auditorio está lleno. Sí, por favor, les pido, si nuestros compañeros que nos están apoyando de la universidad nos pueden ayudar a acomodar a las personas hacia adelante, les agradecería mucho, ¿sí? Para poder tomar las fotos también. Esta tarde vamos a iniciar con esta conferencia. Los precedentes administrativos emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. Y los que estuvieron en la mañana ya conocerán a mi compañera Vanessa, que es la ponente de esta tarde también. Y voy a hacer una breve presentación para poder iniciar de una vez. La ponente de esta tarde es Vanessa Dávalos, que es especialista de resolución de controversias del Tribunal del Servicio Civil, con especialización en Derecho Administrativo Sancionado. Compañera de servir, por favor un fuerte aplauso a Vanessa Dávalos, que tiene esta tarde esta conferencia y para resolver todas sus consultas. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son los precedentes del Tribunal del Servicio Civil. Voy a bajar mejor porque esa luz no me permite... Así también si pueden acercarse para esta zona. Vamos a ir avanzando. Hoy vamos a abordar tres temas en particular. Primero, el tribunal, cuál es la labor del Tribunal del Servicio Civil, los precedentes y observancia obligatoria y precedentes administrativos en materia disciplinaria. Primero es importante conocer que el Tribunal del Servicio Civil es un órgano colegiado que integra la Autoridad Nacional del Servicio Civil, llamada Servir, y tiene como función la resolución de controversias que se suscitan al interior de la misma, las controversias individuales. Ahora, el Tribunal del Servicio Civil es competente en 4 materias. La primera materia es de acceso al servicio civil, la segunda es de evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo. Antes, nosotros también éramos competentes en materia de pago de retribuciones. Por ejemplo, si antes no se les abonaba alguna bonificación, por ejemplo, de responsabilidad directiva, el tribunal era competente y resolvía esos asuntos. Sin embargo, ya en el 2013, con la ley de presupuesto, se fijó esta competencia del tribunal. Y hoy por hoy solo tenemos competencias en estas 4 materias. ¿Por qué les comento esto, este mundo de las materias? Porque todavía sigue pasando que hay entidades que siguen atribuyéndose la competencia de resolver recursos de apelaciones en este tipo de materias. Más aún en los casos de evaluación en la carrera. Algunos ejemplos para que ustedes también conozcan qué materias tienen en esta, o qué temática está inmersa en esta materia. Por ejemplo, de vacaciones y de trabajo. También nosotros resolvemos recursos de apelación de esta temática. Entonces, ustedes también podrían cuestionar cuando hay alguna situación, el tema de licencias, también en materia del Tribunal de Servicio Civil. Ahora, el tribunal, en la área donde más precedentes ha emitido, ha sido en materia disciplinaria. ¿Y esto por qué? Porque en su mayoría llega una muy buena cantidad de recursos de apelación en esta materia. Y además, porque por la casuística del régimen disciplinario implica también emitir una mayor cantidad de precedentes para que pueda haber una aplicación uniforme del régimen. Ahora,
Sobre los precedentes administrativos. En principio, para que se consideren como precedentes administrativos, tienen que ser aprobados en sala plena. Y además, tienen que ser aprobados por lo menos del 50% más del total de los vocales del Congreso. El tribunal a la fecha solo ha emitido precedentes en las materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera y régimen disciplinario. Hoy día, particularmente, vamos a abordar los precedentes en materia de seguridad. Hemos podido discutir en estas tres temáticas que se han emitido precedentes en régimen disciplinario sobre el tema de la prestación, el tema de la tipicidad, lo referido a las autoridades competentes, respecto al derecho a la defensa, a la sanción y respecto al acto impugnable. El acto impugnable es el más último, es del año 2024. Quiero comenzar por el último, antes de avanzar. ¿Y esto por qué? Se ha advertido en el tribunal que a veces llegan recursos de apelación no respecto del último acto que emitió la entidad. Por ejemplo, a determinada persona la han sancionado con una suspensión de 12 meses. Esta persona interpone su recurso de reconsideración ante la entidad. Pasa el plazo para que se resuelva el recurso de reconsideración y el servidor presenta su recurso de apelación. ¿Contra qué acto debería presentar su recurso de reconsideración? Se puede presentar dos supuestos. El primero, que la entidad le resuelva su recurso de reconsideración y le indique improcedente tu recurso. ¿Cuál sería ahí el acto impugnable? El acto que resuelve el recurso de reconsideración, ¿no? Y si la entidad no contestó ese recurso, ¿cuál sería el acto impugnable? El silencio administrativo negativo. No responden el plazo, está denegado ese recurso de reconsideración. Pero ¿qué pasa? Y esto es importante saberlo porque hoy por hoy ya no es necesario, ya no es un requisito para la presentación de los recursos de apelación. Está con la firma de abogado. Entonces, hay recursos de apelación donde han presentado la reconsideración y lo que apelan es la sanción. Como debería haber apelado o el silencio administrativo o el acto impugnado, el acto que resuelve el recurso de reconsideración. Entonces, este último precedente, este de aquí, es la resolución de sala plena 02-2024, justo hace referencia al acto impugnado. Entonces, por eso es que le decía que este tema no solo es para aquellos que son abogados, están necesariamente vinculados con el régimen disciplinario, en general, para todos, porque como funcionarios públicos, servidores públicos, siempre estamos en el día a día lidiando con una serie de responsabilidades. Y si esperemos que en algún momento no estemos en una investigación, es importante saber cómo cuestionar aquellos actos con los que no estamos de acuerdo. ¿Okay? Y también es otro punto importante. Muchas veces en el procedimiento administrativo disciplinario hay etapas, ¿cierto? Se emite el acto de inicio, el acto de sanción. En muchas ocasiones se cuestiona el acto de inicio. Nosotros sabemos que el acto de inicio no es impugnable, ¿no? Ahora, cuando presentan la apelación, el tribunal lo va a resolver, pero lo va a declarar improcedente porque no está impugnable. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que esperar el acto final, que en este caso, en la mayoría de los casos, es el acto de sanción. Y en el acto de sanción, o sea, cuando uno cuestione ese acto, a través de la apelación o la reconsideración, uno puede dar todos los argumentos por los cuales se considera que no se ha llevado a cabo el procedimiento disciplinario. Por ejemplo, si el acto de inicio no fue emitido por la autoridad competente, lo puedo cuestionar. Si mi recurso de reconsideración o de apelación. No se me notificó el acto de inicio, también lo puedo cuestionar. ¿Sí? Eso es importante para que se conozca bien cuál es el acto impugnable. Estar atento a los plazos, porque muchas veces se puede considerar, ya no hay firma de abogado, a veces los mismos servidores presentan sus recursos. ¿Qué pasa? En ocasiones ellos consideran que como ya cuestionaron, por ejemplo, el acto de inicio, cuando ya les notifican el segundo acto, ya no lo cuestionan, porque consideran que ya hay una apelación en trámite. Entonces es importante para saber exactamente cuál es el acto impugnable y no dejar consentir determinados actos. Ahora sí, vamos a
ir al tema de la prescripción. Como les comentaba en la mañana, la prescripción es muy importante porque se deja pasar el tiempo previsto en la normativa, la administración pública ya no puede ejercer la potestad. No es que pierda esa potestad, ya no la puede ejercer porque se le ponen plazos. Esta figura también es importante por otro tema. ¿Qué pasaría si se advierte un hecho el día de hoy, un hecho irregular, y yo dejo pasar demasiado tiempo? ¿No creen que hay algún riesgo? Por ejemplo, ¿qué tal si en ese hecho había ciertos testigos? ¿Qué tal si yo inicio de acá con mucho tiempo de demora? ¿Qué podría pasar? Tal vez esas personas ya no están en la institución, ¿cierto? O en los casos de, si bien no es el régimen disciplinario, en el caso del régimen disciplinario de docentes, que a veces hay maltrato a niños, a menores, podría ser si yo me demoro demasiado en investigar, tal vez ya no voy a tener a ese menor que estudiaba con ese niño que vio eventualmente una agresión, porque de repente ya se acabó de colegio, ¿no? O ya terminó la primaria, terminó la secundaria. Entonces, dejar pasar tiempo no solo es por un tema de vencimiento de plazos, sino que puede afectar la actividad probatoria. Entonces, tiene estas dos aristas la prescripción. Entonces, para las secretarías técnicas es importante poder iniciar más aquellos casos donde eventualmente se deja pasar mucho tiempo, se puede perder algún elemento probatorio importante. Sobre esto, hay dos presentes que son los más importantes. El 001 del 2016 y el 001 del 2020. En el año 2016, este precedente de la prescripción, primero para poder explicar que en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil hay tres clases de prescripción. El primero, que es para el inicio del procedimiento administrativo, que es de 3 años. 3 años es el que está aquí, y una gráfica un poco más clara para que todos podamos entenderlo. Por ejemplo, ahí los hechos son del 15 de marzo del 2015 y los 3 años se configuran en 15 de marzo del 2018. Entonces, si se pasa un día más, la acción ya ha prescrito el caso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en ese lapso la ORH toma conocimiento? Si toma conocimiento dentro de los 3 años, la ORH, se activa un nuevo plazo de prescripción, que es desde la toma de conocimiento. Y este plazo de prescripción es de 1 año. Se toma conocimiento hasta que se inicie el procedimiento. ¿Y cómo se inicia el procedimiento administrativo y disciplinario? La notificación del acto de inicio. Sé que aquí hay seguro bastantes chicos que son universitarios. Ojo que también hay un régimen disciplinario a nivel de las universidades. Y si bien acá es un régimen para los servidores públicos, hay reglas que son generales para todas las regímenes disciplinarios. Así que también es un tema muy importante a considerar. Entonces, estos dos plazos son para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. El segundo plazo de inicio que podría darse en este supuesto, se dan los hechos el 15 de marzo del 2015 y dentro del plazo de los 3 años, la ORH toma conocimiento. Pero la PAD deja transcurrir el año, que sería de mayo del 2015 al 1 de mayo del 2016. Allí también se ha configurado la prescripción. Entonces, es importante para las entidades tomar en cuenta la prescripción. ¿Por qué? Porque dejar prescribir genera responsabilidad administrativa. Entonces, es importante estar atentos a los plazos. Va a depender de dónde se generó la prescripción, pero sí hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Dejar transcurrir los plazos significa que esa persona puede investigar. Y como les comenté en la mañana, podría ser esa persona responsable, podría contarse con todos los medios de prueba, ¿no? Pero si ya pasó el plazo, ya no puede haber un procedimiento. El plazo de duración es de 1 año también, es desde que inicia el procedimiento hasta que se emite la resolución de sanción, se inicia con la notificación y culmina con la emisión de la sanción. Aquí hay que tener en cuenta las notificaciones. Es importante, ¿por qué?
La LEPAC ha establecido los tipos de notificación, tenemos la notificación personal. Hay que seguir ese procedimiento, porque si no se sigue el procedimiento, podría suceder que se dé un tipo de notificación defectuosa. Y si se da la notificación defectuosa, se sigue el paso a paso, será como no iniciar el procedimiento. Salvo que el servidor indique, sí, efectivamente lo recibe. ¿Y en qué casos pasa? ¿En qué casos es recurrente? Muchas veces las entidades notifican al WhatsApp del servidor directamente, en primer lugar, cuando la ley del procedimiento administrativo general ha establecido paso a paso las modalidades de notificación. En este caso, sería la notificación personal. Salvo que el servidor haya indicado, quiero que me notifiques en WhatsApp o a mi correo electrónico. Entonces, hay un procedimiento de notificación que si no lo cumplo, va a ser válido. Y podría, por ejemplo, iniciar el PAT, de repente una semana antes, se emite la resolución de inicio. Notifiqué los plazos que no lo hice bien. ¿Qué podría generar eso? Porque la persona nunca tomó conocimiento del trámite regular. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo sé que algunas entidades trabajan con corriente, en el caso de notarías, ¿cierto? Muchas veces en las notarías simplemente va en diligencia y lo deja ahí. Y a veces si no encuentra a la persona, lo deja. En la ley de procedimiento administrativo general está establecido que si no se encuentra a la persona en la primera oportunidad, hay que dejar un aviso de visita y volver al día siguiente. También se ha advertido que hay casos que van en la mañana y dicen voy a regresar en la tarde. No, la LEPAC establece que es. Y yo les sugiero allí, saquen una foto del aviso que están colgando. Siempre es importante. Porque podría pasar en adelante que digan, mi casa era un color, el número de la luz era otro. ¿Entienden? Entonces es importante esta primera etapa, porque podría hacerse una investigación muy buena. El acto de inicio está excelente, el órgano competente, todo bien justificado. En la última etapa fallamos y prescribe el caso. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Acá vamos a hablar de la actividad. Este presente es muy importante, en principio porque todos los que somos servidores, ¿qué hacemos en el día? O lo principal que hacemos. ¿No son nuestras funciones? En el día a día, la lista de resolución de controversias, evaluar los recursos de atención. Todos los días. Tengo que ver qué es el marco normativo, verificar que se haya seguido el procedimiento regular, que se cumplan los plazos, todo ello. Igual ustedes, cada uno, desde el rol que cumple, funciones día a día. Entonces, podría pasar que en algún momento podría haber algún tipo de negligencia, ¿cierto? Ya sea porque estamos obligados o por alguna situación. Como es la falta que más frecuencia puede tener, es que el tribunal ha emitido estos dos casos. Hay uno que se emitió en el año 2019 y que se ha visto complementado en el año 2023. ¿Y por qué? En un inicio se consideraba que la negligencia en el desempeño de las funciones solo se podía evitar que atribuían una función inherente a tu puesto. Por ejemplo, en mi caso, Vanessa no emitió, no resolvió, no proyectó bien una determinada resolución, la aplicó, una derogada. ¿Cierto? Son funciones como especialista en soluciones. ¿Es inherente a mi cargo? Es inherente, ¿cierto? Pero ¿qué tal si a Vanessa dice, Vanessa, vas a conformar un comité de selección? Tenemos que elegir a determinados servicios. Y tú vas a conformar. ¿Esa labor que yo voy a hacer como parte del comité es inherente a mi función? No, no voy a resolver, no voy a proyectar una resolución. Voy a hacer una cosa distinta. Voy a cumplir otro rol. Pero ese rol tiene funciones. Tengo que cumplir con ciertos procedimientos. ¿Cierto? Entonces, con este segundo precedente es que se especifica y se amplía y se indica la negligencia en el desempeño de las funciones
no solo se atribuye por el incumplimiento de funciones que son inherentes a mi puesto, sino también cuando se cumple un rol adicional, por ejemplo, sí que puede estar previstas en otras normas, normas generales también. Por ejemplo, en el caso del secretario técnico, ¿no? ¿Dónde están las funciones del secretario técnico? Normalmente está en la misma norma del seminario de la ley de servicio civil, su reglamento, la directiva. Entonces, si eventualmente hay una norma vigente, ¿a qué normas recurrimos? Esas son normas generales. No es que al secretario técnico del PAC, del gobierno regional, uno le ha creado un perfil y funciones especiales. Son funciones que corresponden a todos los secretarios técnicos. La función general. ¿Qué falta se atribuye allí? La negligencia en el desempeño de las normas. Esto es importante porque hay una serie de casos que generan la nulidad. Están aplicando el código de ética. Están aplicando la falta o la infracción ética de responsabilidad. Y muchas veces cuando se lee el acto de sanción o de inicio, se advierte que es una negligencia, porque es actuar negligente de sus funciones. Entonces, en principio se debe aplicar el numeral D del artículo 8. Sí, hay una buena cantidad de expedientes que ocurren en nulidad por este motivo. Así que estos dos precedentes es muy importante tenerlos en cuenta. En principio porque están en nuestro mejor día a día. En el día a día nosotros lo que más ejercemos son nuestras funciones. Tipicidad, infracción de la ley del Código de Ética. En este precedente lo que nos dice es el carácter residual de las infracciones de la ley del Código de Ética. ¿Eso qué implica? Que solo si las infracciones están en la ley del servicio civil y su reglamento no calzan con el hecho infractor, podría recurrir a la ley del Código. En la ley del Código de Ética, ¿qué tenemos? Principios, deberes, sin prohibiciones, ¿cierto? Ahora, cuando se incurre en una infracción de un deber, de una prohibición o un deber ético, ¿con qué falta se va a correlacionar para que pueda ser una adecuada imputación? Este precedente nos dice que tiene que ser con el literal Q del artículo 85. ¿Qué nos dice este artículo 85? Son faltas disciplinarias, establece todo un listado de faltas, pero en el último literal Q y otros mencionan otras normas. Y en la ley del Código de Ética se establece que también son faltas la vulneración a los deberes, principios y prohibiciones científicas. Es por eso que se puede aplicar, pero solo de manera residual. Y otro punto que nos dice el precedente, que suele pasar, a veces por un mismo hecho infractor se limita el Código de Ética y también las faltas de la ley del servicio civil. Y hay una prohibición expresa sobre ello. Sobre un mismo hecho yo no puedo aplicar de manera simultánea tanto Código de Ética como la ley de servicio civil. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Ya ha transcurrido un buen tiempo de la emisión de este precedente, aún nos siguen llegando casos donde se está dando este tipo de imputaciones. Este es otro precedente que también está vinculado con la tipicidad. Es sobre el ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa. Hay temporadas donde recibimos un número de expedientes donde se atribuye esta parte. Sí es importante tener en cuenta este precedente. Primero lo que nos dice es ¿cuál es esa naturaleza que tiene esta falla? El ejercicio de la función pública valiéndose de información. Podemos ver que es una falta permanente, porque el hecho regular mantiene. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, lo que se imputa es el presentar la documentación falsa. ¿Cuándo nosotros presentamos la documentación falsa? Cuando estamos postulando, ¿cierto? Puede que no tengamos un vínculo en ese periodo. Entonces, como todavía en ese periodo uno no es servidor público,
no alcanza el régimen disciplinario de la ley del servicio civil. Por ende, podría imputar esa falta. Podría imputar la presentación de documentación. Porque en ese periodo se entiende que todavía no se tenía la condición de servidor público. Entonces, este precedente lo que aclara es, está bien, tú al momento de presentar no eres servidor público, pero luego que tú ya suscribiste tu contrato o se emitió tu resolución, ya tenías la contratación y ya comenzaste a laborar. Y tú sabías de que esa información falsa o inexacta. Y aquí se le imputa ya el ético. En este caso, declaración al deber de probidad, veracidad. Allí sí se establece claramente que para este tipo de falta, esa sería la imputación que debería realizarse. Y otro de los puntos que también menciona este precedente sobre la prescripción. En principio que señala que para computar un plazo de prescripción de 3 años desde la comisión de los hechos, hay que tener en cuenta que como se trata de una falta permanente, ¿cuándo se computaría este plazo? Desde que cese, ¿cierto? En principio, desde que cese. Pero ¿qué pasa en que en un proceso de fiscalización posterior, la entidad, por ejemplo, pide a la Universidad Nacional del Altiplano, quiere saber si este servidor público efectivamente ha cursado la carrera de Derecho? Y tú has emitido este tiempo, ¿no? Entonces, hace la fiscalización posterior y la universidad le dice, no, sí, podría pasar, sí he estudiado hasta el último ciclo, pero él nunca se graduó, nunca se tituló, no hay un título por la universidad respecto a esa persona. En esos casos ya se computa otro plazo. ¿Cuál sería? Si esa información llega a la Oficina de Recursos Humanos, el plazo del año. Entonces, si ya la ORH llega a tomar conocimiento de esta irregularidad, ya no se computa el plazo de los 3 años, sino el del año. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta para efectos de no dejar prescribir este tipo de infracciones administrativas. Otro de los precedentes es el de tipicidad, que está vinculado con las faltas que están previstas en el reglamento servidores civiles y las que están previstas en la ley de civil. Y esto pasa muchas veces cuando se formula o se elabora el RIS, también se contemplan las faltas que están previstas en el régimen del servicio civil. E inclusive hay algunos casos que a veces el mismo supuesto infractor, se me ocurre, en casos de infringimiento, todos sabemos que los casos de infringimiento son graves. Hay casos claro, que inclusive el hostigamiento lo ponen en algunos casos como si fuese una falta leve. Cuando ya el hostigamiento como tal está previsto como falta en la ley de servicio civil. ¿Eso qué implicaría? Esperando este precedente. Entonces, cuando se haga la tipificación o limitación, se tiene que dar la falta que está prevista en la ley del servicio civil, que en el ejemplo que les he dado sería el numeral K del artículo 8. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta tanto para los que laboren en RIS, que sea que lo tengan que actualizar y corregir, pero también al momento de la implementación que se realice. Y el derecho de defensa. En este caso, hay varios aspectos que se abordan en este precedente. El primero hay varios supuestos. Podría pasar que inicia procedimiento administrativo por el hecho A. Por ejemplo, asistió de manera injustificada por 4 días. Entonces, inicia, el servidor público hace sus descargos respecto a esa imputación. Luego, cuando lo sancionan, le dicen al servidor, has incurrido en inasistencias injustificadas, pero a la par también, ya que estamos hablando del tema del hostigamiento, has incurrido en hostigamiento respecto a tu compañera de trabajo. Ya sabemos que son 2 hechos, ¿cierto? 2 con los que les han sancionado. Pero ¿por cuál se le inició? Solo por uno, ¿cierto? ¿Por cuál se le atendió? Solo por uno.
Entonces ahí ya hay una vulneración del derecho a la defensa, porque el servidor no tuvo la oportunidad para poder presentar pruebas, cargos respecto a esta segunda imputación. ¿Y cuándo se enteró? Cuando le notificaron con la sanción. Entonces ahí hay una vulneración. Esto es en cuanto a los hechos, pero podría pasar también a las faltas. Podría pasar que me imputan la falta reiterada resistencia a la orden del superior. Y a la par, inician el procedimiento con esa falta y cuando me sancionan, me agregan otra falta. Por ejemplo, haber destruido alguno de los bienes de mi entidad. Ya no es un nuevo hecho, son otra falta. Respecto a esa falta, tampoco me pude defender. Entonces, allí también hay una vulneración del derecho a la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí se me inicia un procedimiento administrativo, con esta misma imputación es respecto a la cual se me defende. Porque es respecto a estos hechos, esta imputación, esta falta, que yo he tenido la oportunidad de defender. Ahora, este precedente también nos pone dos supuestos bien particulares. ¿Qué pasaría si después de iniciado el paro se suma un hecho, pero que está estrictamente vinculado al primero? ¿Declaro la nulidad de inicio del primero o puedo ampliar la imputación de cargos? Este precedente nos habilita a ampliarlo ciertas condiciones. Siempre que sea estrechamente imputado, pero que no agrave la situación. Porque si agrava la situación, el mismo presente nos indica que en estos casos lo que correspondería es declarar la nulidad de oficio del acto de inicio. Entonces hay que cumplir esos requisitos. Tienen que ser estrechamente vinculados a que se agrave su situación o que no agrave la falta, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. ¿Y eso qué implica? Nuevamente volver a notificar, darle el plazo para aclarar sus respectivos desarrollos. Y este presente es muy importante porque por lo menos en este par de años se advierte que se están imponiendo sanciones sin considerar los criterios de evaluación. Y les pongo varios supuestos. Hay casos donde simplemente se acreditó el hecho y te pongo la sanción. No considera ningún tipo de criterio. Hay otro supuesto donde si hay 10 criterios o 9 criterios de graduación, solo evalúan 3 o 4. De los demás no se pronuncian. Y hay otro supuesto más, se pronuncian de todos con una línea, pero no justifican cómo se configura. En estos 3 casos, era también el principio de motivación. Porque la motivación no solo alcanza a motivar o a expresar los fundamentos por los cuales se considera que esa persona ha incurrido en una infracción, sino también justificar el quantum de la sanción. ¿Es lo mismo poner una sanción de suspensión de 1 mes a una de 12 meses? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Inclusive, no solo a nivel de lo que va a aparecer en el digamos, sino son 12 meses que alguien no va a percibir su remuneración. Igual, una de 12 meses es igual a una de destrucción. Tiene implicancias mucho mayores. Entonces, aquí es importante señalar algo. El régimen disciplinario no es una herramienta para poder perseguir a quien me cae mal. Y tampoco es una herramienta para ayudar a mi amigo. Que es mi amigo y le pongo una sanción más bajita. Que si no me cae bien esta persona, le pongo una sanción más alta. Ojo, se ha visto casos en las mismas circunstancias. A un determinado servidor le han puesto 2 meses, al otro 5 y al otro 8. Salvo que haya algún criterio específico, una situación particular, podría justificarse esa diferencia. Pero si no la hay, ¿cómo justificas que puede haber una diferencia en el quantum de sanción si todos estaban involucrados en muchos sentidos? Entonces hay que tener mucho cuidado porque este poder disciplinario tiene que estar bien motivado, ¿no? O cuando se imponga una sanción tiene que estar debidamente motivada. Entonces, en este precedente se establecen estos criterios.
¿Cuáles son los criterios más frecuentes que se presentan y que muchas veces no se llegan a justificar? Por ejemplo, en la grave afectación de los intereses generales en los públicos. ¿Aló? Ya, este es uno de los criterios que se suele ver que solo se copia el hecho infractorio. Simplemente copian. El mismo hecho lo copian, pero no indican de qué manera este hecho ha afectado a algún interés general o al individuo. Entonces es importante señalar ello y de qué manera se está afectando. Otro de los puntos que tampoco se evalúa, o no se evalúa como debería ser, es el criterio de las circunstancias. Acá hay muchos seguros sanitarios técnicos o jefes de RH. Muchas veces hay una carga considerable de expediente, ¿cierto? A veces hay secretarías técnicas que pueden tener desde 100, 200, 300, 400 expedientes al giro. Inclusive los que vienen en camino, si por allí tienes un informe de control que muchas veces es un informe de control, pero pueden estar infectados 20 personas, ¿cierto? O más. Entonces, ¿qué pasaría si eventualmente un secretario técnico se demora en atender o en emitir un informe? Hay que evaluar también en estos casos estas circunstancias externas al hecho infractorio. Y para eso también es importante tener medios y pruebas, ¿cierto? Si de repente me falta personal, hay que pedirlo, ¿no? Ya sea al jefe y decir, estimado jefe, mi secretaría técnica, tengo 400 expedientes en giro. Y soy yo el secretario técnico y tengo 2 personas más. No me voy a dar el alcance para tal vez resolver todo. Entonces, a la par de que es una circunstancia válida, también es bueno poder acreditar de qué manera ustedes pusieron en conocimiento dicha situación. Entonces, todo ello sirve también para poder justificar el tema de las circunstancias externas. Obviamente allí también es una labor del servidor público que puede estar involucrado y que en sus escatos pueda hacer mención a este tipo de otro de los criterios que también se advierte es el tema de los antecedentes. ¿Se escucha? ¿Sí? El tema de los antecedentes. Hay casos donde se impone a veces hasta sanción de destitución porque previamente ya esta persona contaba con sanciones previas. ¿Okay? Y sobre eso el presidente también se ha pronunciado y ha indicado que si ya hay sanciones que han sido objeto de rehabilitación, que en el tema disciplinario implicaría que ya se cumplieron, ¿no? Por ejemplo, a alguien suspendieron por 6 meses. Por ejemplo, si a los 10 meses esa persona incurre en otra falta, ya no podría considerarse esta porque ya se cumplió el periodo de vigencia de esta primera sanción. Entonces, ha pasado en ocasiones donde a una determinada persona, aunque se ha podido imponer la sanción de destitución porque ha tenido tal vez 3 sanciones previas. Entonces, cuando se revisen esas sanciones previas, se advierte que son 2019, 2018, 2017. Y son sanciones a veces de suspensión de 1 mes, de 15 días o 5 días. ¿Eso qué implicaría? ¿Se podría considerar o no? Bajo lo que hemos conversado. Ya no. ¿Por qué? Porque ya están rehabilitadas, ya se cumplió esa función. Es decir, ya no están vigentes. Entonces, ese es un punto recurrente que se está viendo últimamente. Y en algunos casos ha generado que se agrave la sanción hasta la destitución. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y también por qué? Porque entre que se eleva la apelación y se resuelve la misma, puede pasar un tiempo de 5 o 6 meses. Esa persona deja de percibir. Y si hay un vicio de nulidad, se va a tener que reponer a esta persona. Y eventualmente, si así lo concede el servidor, podría a través de una indemnización pedir el recupero de datos, ¿no? Entonces, por eso, que cuando se interpongan o se imponga este tipo de sanciones, hay que tener mucho cuidado, ¿okay? Porque en nuestro régimen disciplinario no está previsto que la apelación suspenda los efectos de la sanción, ¿okay? Salvo el de la inhabilitación, que en el caso de la destitución se aplica cuando se notifica, pero la inhabilitación recién va a aplicarse cuando o bien haya quedado consentida la sanción o se haya agotado la vía administrativa. ¿Cuándo se agotó la vía?
cuando ya el tribunal resolvió el caso, ¿no? Pero en todos los demás, la destitución se hace efectiva, la suspensión también. Entonces, desde ya el servidor va a estar suspendido o se les va a desvincular. Es que es importante aplicar este criterio de graduación, o los criterios de graduación, porque últimamente se ha visto bastante recurrencia en su inaplicación. Entonces, aquí en este precedente, yo les he mencionado como que los criterios más recurrentes, pero hay muchos más. Pero estos son los que más se advierten. Hay otro tema también, el tema de ocultar que se descubra la falla. Muchas veces se considera que hacer los descargos y negar los hechos implica ocultar la comisión de la infracción. ¿Qué opinan ustedes? Todos tenemos derecho a defendernos, ¿no? Si, por ejemplo, aquí los compañeros están aquí, alguien les atribuye, ustedes han plagiado de sus compañeras que están al lado. Para que se entiendan los chistes. Entonces, todos tenemos derecho a que nos puedan, si nos están imputando, ¿sí? Entonces, si ese es mi derecho, yo no puedo, por el hecho de defenderme, luego indicar que mi defensa sirva como un criterio para agravar mi sanción. ¿Ok? Yo puedo defenderme, yo puedo negar los hechos, y eso no significa que yo esté ocultando o que quiera retardar o que quiera entorpecer la investigación. Eso es muy diferente. Entonces, también he advertido que a veces se justifica ese criterio de graduación de esa manera. Otro tema está referido al beneficio obtenido. Hay faltas disciplinarias, como es la prevista en el literal F, que es utilización de los bienes en beneficio propio o de terceros. Acá podemos advertir que ya en el tipo infractor hay un elemento, que es el beneficio, ya sea propio de terceros. Si ya está en el tipo infractor este elemento, ¿yo lo puedo considerar a efectos de la graduación de la sanción? No, porque ya es parte del tipo infractor. ¿Ya? Eso también es este precedente. Si ya es parte del tipo infractor, yo no lo puedo además ahora considerar para que me agrave la sanción. ¿Ya? Entonces, en los demás casos, donde no sea parte del elemento infractor, por ejemplo, el beneficio, sí podría aplicar este criterio de graduación en la medida que se configure, en los demás no. Entonces, sí o sí es importante seguir estos criterios de graduación de la sanción. Y bueno, este es con el que comenzamos y de alguna forma también vamos a ir cerrando esta conferencia. ¿Por qué? Porque finalmente el acto que agravia o el acto que va a ser por parte del tribunal revisado, evaluado, va a ser el acto de sanción. Allí nosotros vamos a advertir si efectivamente se ha cumplido con todos los requisitos que les he mencionado. Desde si se ha acreditado el hecho infractor, cuáles son, si se ha imputado la falta correctamente, si, por ejemplo, imputo un deber ético o prohibición ética, verificar que ese mismo hecho no calce en ninguno que está previsto en la ley de servicio civil o en su reglamento, que se haya graduado bien la sanción, que se haya ejercido la potestad sancionadora de los plazos. Entonces, el tribunal va a ser como un checklist. ¿Está en los plazos de prescripción? Sí, se imputó correctamente, se hizo el proceso de subsunción, se hizo que encaje, efectivamente, se valoraron los medios de prueba, listo, se determinó la sanción, se motivó por qué y se motivó el quantum de indemnización. Con eso ya se puede emitir un pronunciamiento de fondo. Todas estas son garantías del procedimiento administrativo disciplinario y que deben cumplirse. Tanto por la Secretaría Técnica, que es la que finalmente hace este informe de precalificación, pero también tiene que ser observado por el órgano instructor y el órgano sancionador, porque el órgano instructor es el competente para emitir el acto de inicio y el sancionador para emitir el acto de sanción. Y también por los derechos que implica el ser sancionado, no solo porque hay un tema económico, sino que además también porque esa sanción está prevista en el acto. E inclusive durante el periodo de vigencia, que es de público conocimiento, uno ingresa al Registro Nacional de Sanciones y ustedes van a ver qué personal
está o no con una sanción vigente. Y sobre eso, justo quiero ligarlo con una pregunta que me hizo uno de los servidores en la asistencia técnica de la mañana sobre el Registro Nacional de Sanciones. Me comentó que como que hay determinadas entidades que no necesariamente están inscribiendo las sanciones en el registro porque se consideraba que de repente algunas universidades no estaban obligadas a hacerlo. Se hizo una consulta al área respectiva y en realidad esta obligación de registrar todas las sanciones es por parte de todas las entidades. No hay una excepción. Y ojo, si tú siendo jefe de recursos humanos y no inscribes una sanción, eso puede aumentar responsabilidad administrativa disciplinaria porque está como una obligación. Y además, ¿por qué? Porque podría pasar que un servidor ha sido destituido y está inhabilitado. Y si no se inscribe esa sanción, ¿qué podría pasar? Si él postula a otra entidad, él va a trabajar regularmente en otra entidad. Y la otra entidad no va a saber que esa persona está inhabilitada. ¿Por qué no va a saberlo? Porque esta entidad, la primigenia, no cumplió con esa inscripción. Entonces, respondiendo a esa pregunta, todas las entidades están obligadas a inscribir las sanciones que se hayan podido emitir en el marco del procedimiento administrativo. Entonces, ahí creo que era usted, no recuerdo muy bien quién exactamente me hizo esa pregunta, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque también hay un tema vinculado con la ejecución de las sanciones administrativas. Y la forma de saber que una sanción está vigente, por lo menos por otras entidades, va a ser el registro. Y ojo que el registro no es solo para los servidores públicos. Cualquier ciudadano de aquí podría inclusive registrarlo. Por ejemplo, la empresa privada, donde que se traslada del público al privado, podemos revisar para ver si esta persona está inhabilitada o no. Entonces sí es importante conocer no solo el tema sustantivo, sino también una vez que ya se impuso una sanción, cómo ejecutar esa sanción. Y segundo, que no lo realiza, incurre también en un tipo de responsabilidad disciplinaria. Entonces, sí deberían inscribirse las sanciones por imposición de alguna inconducta. Bueno, hasta aquí terminamos. No sé si tienen algunas preguntas para poder absolverlas. O si gustan también las hacen llegar al personal. Buenas tardes. Mi consulta va referida a una falta administrativa que es también recurrente en las entidades públicas, que es el hostigamiento laboral o acoso moral. ¿No es cierto? La normativa no lo establece como hostigamiento laboral, pero muchas veces en las secretarías técnicas se reciben denuncias por hostigamiento laboral. ¿Cuáles son los criterios que se debe establecer para tipificar esta falta? Porque en realidad uno puede considerar un bagaje de circunstancias en las cuales uno puede creer que existe un hostigamiento laboral. ¿Cuáles son estos criterios? Sí, efectivamente no está previsto como tal, como hostigamiento laboral, sino como acoso laboral o acoso moral, que está previsto en el reglamento de la Ley de Servicio Civil. Sobre eso también se han emitido informes técnicos para la configuración como tal. Va a depender mucho de la casuística. No es que haya unos criterios específicos para poder determinar en tales supuestos clases, pero sí hay que advertir, por ejemplo, el acoso podría implicar determinados ciertos de conductas que van a presionar de repente a determinado servidor, pero ya no con el fin, por ejemplo, de que cumpla sus funciones, sino otro tipo de presiones. Por ejemplo, es distinto a que hay un servidor a quien yo le diga, ojo, estás a cargo de tal informe técnico. Ya pasó el día 1, pasó el día 2, el día 3, y no cumples con entregar. Obviamente, el jefe inmediato le va a requerir porque es necesario que cumpla con esa labor. Allí podríamos ver que más bien el jefe está requiriendo el cumplimiento de esa función. Pero podría estar donde de repente, no sé, podría, ya modo de ejemplo, no es muy común la ocurrencia de este tipo de faltas,
pero tal vez te pido cierta información que de repente tú no la tienes al alcance, ¿no? O que de repente tú la vas a tener que producir. O sea, hay ciertas circunstancias que van a responder mucho al caso en particular para poder determinar. O de repente yo te insisto y te sigo incomodando, pero con algo que eventualmente ya no está referido ni siquiera con tus labores. Podría estar referido con otro tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, es muy común en las entidades que a una persona se contrate para una función determinada en una jurisdicción determinada. Sucede que los jefes, bueno, recursos humanos o cualquier área competente, te cambia las funciones o te cambia incluso el lugar donde debes desempeñar las funciones, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, usualmente yo he visto que no lo tramitan como falta administrativa, sino apelan a servir por otra naturaleza, no por un tema de desplazamiento. Sí. ¿Podría considerar, por ejemplo, esta circunstancia como hostigamiento laboral, ya que no me están permitiendo desarrollar mis funciones dentro de mi contrato o me están adicionando competencias por las cuales no se contrataban? Ok. Ya, en principio, no puedo responder así el caso específico en concreto, porque eventualmente puede llegar a un caso excepcional, pero sí te doy unos alcances generales, ¿no? Normalmente habría que determinar ahí cuál es el régimen del servidor, para poder determinar cuál es el marco normativo que se debe seguir para realizar determinadas acciones de desplazamiento. Cada régimen tiene qué tipo de desplazamientos, e inclusive algunos su duración y cómo debe justificarse. ¿Okay? Entonces, si de repente hay algún tipo de lo que tú me comentas, que va más allá del marco normativo, que no hay algún tipo de justificación y que eventualmente es algo ya que se viene dando de manera recurrente, eventualmente podría, de acuerdo al caso en particular, ver si encaja en este tipo de fallas. Pero hay que hacer todo ese análisis, porque el régimen 206, el régimen 728 y el CAS, para efectos de sus desplazamientos, tienen distintas formas de desplazamiento, inclusive hasta de temporalidad. Y también va a depender mucho de por qué yo te traslado o te desplazo. ¿Es solo porque yo quiero desplazarte como jefe? Pues porque hay una necesidad, poder tener un tipo de movilidad, de personal. O sea, va muy ligado a cuál es la causa que justifica ese desplazamiento. Y ojo que podría pasar que de repente este personal o este jefe indique, sí, yo te desplazo por necesidad de servicio, pero nunca digo cuál es mi necesidad. Entonces, podría pasar que el tribunal indique, ojo, no está debidamente motivado, pero no significa necesariamente que sea un acto arbitrario, porque podría luego encontrarse de repente un informe que sí está motivado ese desplazamiento. Pero si no lo está, e inclusive hay una recurrencia en el mismo, sí habría que evaluar eventualmente si ya respecto de esta persona se le está hostigando de este modo. Ese es uno de los supuestos que podría presentarse. Pero primero hay que descartar todo lo demás. Si no hay ningún tipo de marco normativo, no hay motivación, porque inclusive hay entidades que establecen en sus directivas los supuestos específicos para que a una persona se le pueda desplazar, inclusive el procedimiento que se debería seguir. Entonces, para esos casos hay que analizar todo este marco normativo para poder determinar si efectivamente calza en este tipo de casos. Igual te voy a facilitar, no es que haya muchas resoluciones sobre esos casos, pero voy a identificarlas para para que cuenten por lo menos con algunos supuestos, para que pueda guiar en caso tuviesen algún supuesto de que podría configurarse ese tipo de infracción. Me vas a dejar tus datos para tener presente esa consulta también. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, va más o menos a este precedente de la tipicidad. Es el caso de un servidor administrativo nombrado en el régimen 276. En un proceso de selección para ascenso, progresión en la carrera, ha presentado una evaluación de desempeño con una firma facilitada de su jefe inmediato. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si nos vamos al artículo 85, nos vamos al literal N,
dice la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Ahí va mi consulta. Dice en el servicio civil, pero esta persona es del régimen 276. Entonces, ¿cómo se tipifica este hecho? ¿En ese literal N o al tipo código de ética? Ok, para el caso en particular sería código de ética, porque esa persona, entiendo que ya era servidor público, ¿cierto? Ya es servidor público y quiso ascender, ¿cierto? Para ascender, entiendo que tenía que contar con una evaluación de rendimiento favorable o que haya pasado el mínimo aprobatorio. Entonces allí él está utilizando o ha falsificado o está utilizando esta información falsa para poder obtener un ascenso. Entonces, en ese caso, sería la inclusión del tema de ética. Podría ser probidad, veracidad. A diferencia del tema de la influjo de documentación falsa, que es la que decís antes o después, en este caso en particular ya es el que dice uno. Entonces, también puedes atribuirle en la infracción de ética de veracidad, honestidad, y no más que no recuerdo ahora mismo, pero calzaría en el tema clínico. Sí, porque el otro de acceso es más para las personas que han organizado este concurso, que eventualmente ellas han podido de alguna forma afectar ese. Pero cuando se trata del servidor que desea información que es falsa, que sabe que es como tal, es inexacta, allí sí se configura el tema de hecho. Sí. Creo que al fondo hay una pregunta. Vale, ya cerramos. Y ya le dejé el avión, por eso damos un fuerte aplauso a Vanessa Dávalos, nuestra expositora de esta tarde. Y por favor, no se muevan de su sitio, tengan dos anuncios. En unos momentos va a empezar la siguiente conferencia de liderazgo, ¿no? De liderazgo. Pero antes de que se vaya Vanessa y le deje el avión, por favor, nos paramos para poder tomarnos la foto final. Vale, toca adelante. A ver, Dianita, por favor. Más bien, si se van a quedar a la siguiente conferencia, no se muevan de su sitio, ¿no? Vamos a duplicar la asistencia para que puedan tener el estado de la siguiente asistencia. Dianita. Chicos, párense y júntense un poquito para que salgan todos en la foto y luego al toque regresan para que siga para la conferencia. Por favor, para que se vayan huecos. Adelante hay espacio, por favor. Acá hay espacio, que no se la aquí, que se la foto vamos a ver. Qué bonito. Ahora todo un poquito adelante. No está pasando hacia atrás. Chicos, no estoy tapando el trabajo. Sí. Ya, 1, 2, 3. Una más por si acaso. Yo te saludamos. En pantalla tienen la encuesta, por favor. Antes de empezar la siguiente conferencia, les pedimos que puedan escanear la encuesta. Nos ayuda mucho llenándola, por favor. En unos momentos empezamos con la siguiente conferencia. Bueno, gracias a todos por los que han estado tanto en la mañana como hoy día. Gracias por sus preguntas también, porque nos permiten también mejorar. Y les voy a alcanzar también los anexos del tribunal. Me comprometí con ustedes en la mañana también para facilitarles algunos informes que se los debo estar proporcionando en esta semana. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Dónde estás?